Buenos días. Creo que en esta ocasión, al desarrollar la lección número 2 de nuestros ensayos críticos desde una perspectiva heterodoxa al pensamiento ortodoxo respecto a la teoría general del derecho o a la idea del derecho, eh, corresponde que hagamos antes de empezar en el desarrollo de la lección número 2 que va a abordar el tema del enfoque normativista en cuanto a la idea del derecho en una de sus expresiones más representativas del siglo XX, como es la teoría pura del derecho de Hans Kelsen. Digo, hagamos un comentario respecto al reporte historiográfico y a la propia idea de la filosofía del derecho que hemos expuesto en la lección número 1. Para precisar algunas consideraciones que me parecen importantes hacerlas. Nosotros hemos expuesto la idea de la historia de la filosofía del derecho utilizando como pauta metodológica para presentar esas ideas las o los diversos aportes de las escuelas del derecho desde la etapa que corresponde a la edad antigua, siguiendo por la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Así hemos presentado el fruto de la escuela del derecho natural antiguo, sosteniendo que para el derecho natural antiguo, que es un derecho donde la cosmovisión respecto a la vida es absolutamente pagana o laica, en el sentido de que no está teñida todavía de la moral judeocristiana, lo que se utiliza como concepto o como presupuesto para un concepto visto desde, digamos, nuestras lentejuelas modernas y contemporáneas de derecho, es básicamente la idea de acción correctiva. El derecho en la edad antigua es una acción correctiva. Hay, por supuesto, que explicar el telón de fondo de esta idea o producto de la filosofía del derecho que corresponde a la edad antigua y que nos va a permitir abordar cuestiones que creo que también son cuestiones que aún no han sido resueltas contemporáneamente. Eh, pero sí, entiendo yo que tanto para el mundo antiguo, la visión que corresponde a los asuntos que involucran el reparto de las cosas públicas, como la visión que corresponde a los asuntos que involucran la acción correctiva respecto de un problema particular, eh, supone la existencia de la idea de proporción y de reciprocidad en una cosmovisión que está despojada del sentido de la culpa de la moral judeocristiana. Pero claro, esa afirmación respecto a que el fruto de la escuela del derecho presenta la idea del derecho como una acción que corrige un problema humano entre dos o más personas y que define a la justicia eh, con mayor énfasis en el tema de la justicia conmutativa o particular como sinónimo del derecho, es en efecto para mí el concepto más interesante, más importante que ha aportado la escuela del derecho natural clásico. Hay que explicar, sin embargo, en qué contexto aparece esa idea y más específicamente de qué se trata. Sin embargo, ese es el fruto. El derecho, desde el punto de vista de la escuela del derecho natural antiguo, para la polis griega o para la ciudad-estado de la polis griega, más o menos entrando el siglo IV antes de Cristo, vendría a ser una acción correctiva, o lo que se puede afirmar en términos griegos, más o menos expresados por mi persona, vendría a ser el tu dikaion jus. Es más, la palabra directum, que es una palabra latina, no existe todavía en el contexto de la cosmovisión de la polis griega. Lo que existe es el griego y en ese sentido,
cuando uno lee los libros que aluden a esas definiciones, como la República de Platón o la Ética Nicómaco de Aristóteles, en realidad lo que encuentra es una cosmovisión eh, mm, que más preocupada está por el tema mm, de el sentido de lo justo antes que el tema de la regla de conducta en el sentido moderno y contemporáneo, incluso en el sentido romano. Bien, de otro lado, eh, nosotros habíamos pensado que era importante hacer notar que si bien en el derecho, en el sentido del Tudica-Ion Jus, tiene un origen que corresponde a un segmento de la práctica social muy restringido a una cosa que no tiene la importancia que ahora sí le damos en el mundo moderno y contemporáneo. No estamos frente a una visión panjuridizada del mundo social en la poligriega, tal y como ahora entendemos a las relaciones humanas en el mundo del derecho moderno y contemporáneo. Sin embargo, sí es importante hacer notar que en los libros que hemos tomado como fuente, básicamente el libro que corresponde a la Ética a Nicómaco, sí se puede entender por parte de Aristóteles que también existe en el escenario que corresponde a la justicia distributiva la idea de un derecho, vámonos a decir así, de un derecho político y ese derecho político que atañe a los asuntos de la justicia distributiva, justicia que se define en términos de la participación política de los ciudadanos en la asamblea de la polidriega y que tiene que ver con el reparto de la cosa pública. Ese derecho, digo yo, sí comprende como alguno de sus elementos constitutivos en la ética nicómaco-aristotélica a la idea de un orden natural representado por una ley física que no está sujeta a la voluntad de los ciudadanos de la polis y que, digamos, tiene el mismo vigor y la misma eficacia en cualquier lugar. Esto es una ley física que está por encima o impera por encima de la voluntad de los destinatarios de las eh, eh, de los ciudadanos de la polis griega, como también en efecto para este contenido del derecho político existe pues las convenciones o las leyes que están sujetas a cambios y que de ordinario pueden ser representadas como si fuesen nomos, que es un concepto totalmente distinto al concepto que emerge del Tudica-Ion Jus, que corresponde a la justicia conmutativa. Un nomos podría ser, en efecto, una ley que emerge del acuerdo producto de la práctica política para definir el contenido de los asuntos públicos o de la cosa pública, de la res pública, en la asamblea. Y también, por supuesto, otro elemento del derecho político estaría representado por las buenas costumbres. Entonces trato de decir que si bien para nosotros el concepto propio que vincula a la idea del derecho más específicamente con su contenido irreductible, que vendría a ser el concepto del Tudica-Ion Jus proveniente de la justicia conmutativa, no es menos cierto que también en la fuente referida a la ética nicómaco-aristotélica encontramos una especie de justicia distributiva que podría ser algo así como el derecho político de la poligriega y que está compuesta por nomos, por buenas costumbres y también por leyes de carácter físico. Pero quiero que se entienda bien, en la cosmovisión de la polidriega no existe la idea del derecho en el sentido que podríamos comprender haciendo una extrapolación desde nuestras presuposiciones básicas que corresponden al mundo moderno y contemporáneo, asumiendo que eso es derecho político, ¿no? Como ahora lo entendemos. Lo que existe ahí es una práctica social
eh, que se tiñe con algún sentido de contenido democrático en la medida en que la participación ciudadana para definir el contenido de los asuntos que involucran a todos, de los asuntos que tienen que ver con el reparto de la cosa pública, supone en efecto como producto eh, la ley como consecuencia del debate argumentativo adverso en un escenario público que vendría a estar determinado por la Asamblea, donde participan los ciudadanos para definir el contenido del reparto de la cosa pública. También, por supuesto, las buenas costumbres y el derecho, en alguna medida, impuesto por las leyes que no están sujetas a la voluntad de los ciudadanos, y que tienen un contenido más de derecho en el sentido físico de la expresión. Bueno, para nosotros en particular, siendo eso importante, en realidad creemos que se podría en alguna medida sostener que eso más bien corresponde a la naturaleza social de el ser humano, al son politicón, y al contenido de la práctica política, que se define en la Asamblea en el esfuerzo por darle contenido a la posibilidad de efectuar un reparto justo, en el sentido de lo justo distributivo, de la cosa pública. Eh, y para nosotros, si bien eso tiene que ver desde nuestras lentejuelas morales y contemporáneas, en alguna medida con lo que para ahora podría ser el derecho constitucional o el derecho político, desde la perspectiva de la circunstancia histórica de la polis griega, en particular para mí, yo creo que el énfasis de esa idea tiene que ver más con la forma como se ha estructurado la ciudad-estado y cómo los griegos abordan sus problemas, pero eso en el sentido estricto no tiene mucho que ver con la idea del derecho tal y como yo lo entiendo de lo justo particular o del tu dicaion ius. Esto es muy importante de entenderlo porque mm, veamos, eh, ¿cuál es el telón de fondo para producir estas visiones o ideas respecto al contenido material de el derecho? Eh, Estamos en un mundo en el que no existe esa separación entre ciencias naturales y ciencias sociales. Estamos en un mundo donde todos asumen como una creencia básica común a todos de que el hombre es parte de un orden natural y que este orden tiene una cierta armonía, y la tendencia natural de ese orden es hacia la armonía. Estamos en un mundo, en una época en el que existen, según la mitología griega, diversos dioses que moran en el Olimpo, dioses que incluso en la narrativa propia de la mitología griega se comportan casi como si fueran seres humanos, pues eventualmente cuando no son adorados o adulados por los seres humanos, pueden bajar del monte del Olimpo y conducirse como si fuesen dioses resentidos que utilizan la fuerza, se disfrazan de animales o de seres humanos y pueden incluso hasta establecer relaciones intersubjetivas con los seres humanos y hasta tener relaciones íntimas con las reinas o princesas que forman parte de la polis griega. De ahí, de esa relación entre dioses del Olimpo y seres humanos, han nacido los semidioses. Es un lugar común, por ejemplo, que Zeus se disfraza del rey que va a la guerra y ingresa a la alcoba de la reina, y producto de esa relación nacen los semidioses, o que Zeus puede eventualmente comportarse, digamos, como un anciano gruñón todopoderoso que utiliza
su fuerza, los rayos, para someter con cierta ira a los humanos a su voluntad. Lo que trato de decir es que es una cosmovisión que la mitología griega aporta, donde hay un escenario de diversos dioses. Pero también en la etapa presocrática y en la etapa propiamente de la filosofía que corresponde a Sócrates, Platón y Aristóteles, esto es desde el siglo V hacia adelante, hay un debate muy interesante entre los sofistas y los filósofos, que son dos sabios con cosmovisiones respecto a al mundo y a la vida, que son cosmovisiones que rivalizan y que en alguna medida definen el derrotero posterior para abordar las grandes cuestiones que han sido planteadas ya desde ese periodo de la época de la polis griega. En efecto, eh, los sofistas, entre los cuales, por ejemplo, podríamos mencionar a Protágoras, uno de los más representativos sofistas de la época. Los sofistas, recogiendo la tradición de la filosofía presocrática, han sostenido que es un dato empírico que hace sustentable la afirmación respecto a que no es posible sobre las grandes cuestiones filosóficas eh, adoptar una verdad en términos absolutos, puesto que con relación a las grandes cuestiones filosóficas, como por ejemplo cuestiones referidas a saber cuál es el origen de todas las cosas, por qué las cosas cambian, cuál es el destino final de las cosas, que corresponden a la tradición de los presocráticos, lo único evidente respecto al interés que han tenido estos filósofos al tratar de abordar estas grandes cuestiones, inclinando el mentón hacia el mundo de los astros y de los cielos, inclinando su interés hacia el mundo de la curiosidad que corresponde al, al, a la filosofía de las grandes cuestiones. Lo único verdadero, según afirmaban los sofistas, es que respecto de esas grandes cuestiones lo que hemos tenido son diversas respuestas. Desde la respuesta que se ha dado por Anaximandro, en el sentido de que el origen de todas las cosas es una especie de apeirón o causa que está equidistante de la Tierra, como si fuera una fuerza que hace posible que las cosas se mantengan en cierto orden y que no tiene ni comienzo ni fin, como también se ha sostenido por otros filósofos presocráticos que el origen de todas las cosas podría estar representada por el fuego, por la tierra o por el agua, en fin. Pero en resumidas cuentas, ese periodo de la historia de la filosofía presocrática, lo único que hace evidente es que en relación a las grandes cuestiones de la filosofía, repito, como podrían ser verbalizadas en estos términos, cuál es el origen de todas las cosas, por qué las cosas cambian, etcétera. Lo único evidente es que en relación a esos temas que han sido abordados, los temas han sido respondidos con diversas respuestas. Entonces no existe una sola verdad que pretenda de manera universal y absoluta tener acceso a la cuestión para presentar de manera soluble la cuestión en términos de una verdad absoluta. No existe, decían los sofistas. Lo único evidente es que nos la hemos pasado un gran tramo de tiempo en nuestra vida preocupados por esas cuestiones y el resultado concreto es que cada uno tiene su propia verdad. El resultado concreto es que en relación a esas cuestiones, lo único evidente es que tenemos verdades relativas. Entonces, de otro lado, los sofistas sostenían que resulta más interesante para los seres humanos que tienen una vida finita, una vida corta, reducida a un tramo pequeño de tiempo en su existencia,
resulta más interesante que en lugar de dedicarse a las grandes cuestiones, es mejor dedicarnos a las cuestiones que corresponden a la vida de la polis griega, a las cuestiones concretas de la relación intersubjetiva de los seres humanos que viven en comunidad. Pues ya en aquella época se asumía que los seres humanos por naturaleza son sociables y que no pueden vivir dispersos, disgregados como si fuese un átomo, desligados de una totalidad, de un contexto social. Entonces, los sofistas, que eran sabios también de esa época, que han rivalizado con el enfoque de los filósofos en el sentido de que a través de métodos racionales es posible tener acceso a una sola verdad en términos absolutos, los sofistas han sostenido que lo único evidente en relación a las grandes cuestiones es que la historia demuestra que se han aportado diversas respuestas y que por lo tanto lo que existe son solo verdades relativas. Y de otro lado, que atendiendo al carácter finito de la existencia de los seres humanos, es mucho más interesante dedicarse a los asuntos propios de la vida de los seres humanos, en concreto de la vida que desarrollan estos seres humanos en la comunidad de la polis griega. Bien, así pues existe entonces un giro en el interés de la curiosidad intelectual, de la práctica de los sabios representada por los filósofos y por los sofistas. Los sofistas creen que lo que existe en relación a los objetos del conocimiento son verdades relativas, mientras que los filósofos creen que es posible tener acceso a una verdad absoluta en relación a cualquier objeto del conocimiento. Eh, pero los sofistas dan un paso más. Em, los sofistas creen que el contenido del éxito de la práctica social de un ciudadano de la polis griega se define por la forma en la que ellos participan en la asamblea. Eh, es importante tomar en cuenta la cuestión de que cuando hablamos de la participación de un ciudadano de la polis griega en la asamblea para definir el contenido del reparto de los asuntos de la cosa pública, no solo estamos hablando en términos, digámoslo así, modernos o contemporáneos, del interés que puede tener un individuo o un ciudadano de la práctica política, sino que estamos hablando de que para el griego de aquella época, su naturaleza social, el son político, se resuelve o define en esa participación política porque era lo que le daba contenido a su ser social. No es solamente un segmento de su vida, sino que la vida misma, el éxito en la vida en comunidad, era posible si solo si se podía participar en la asamblea para definir el contenido de los asuntos públicos. En broma y en serio, uno podría decir que la práctica social estaba restringida porque no había otras, digamos, prácticas sociales igualmente placenteras, a la participación de los asuntos de la justicia distributiva en la asamblea de la polis griega, en la medida en que, por ejemplo, no habían estadios de fútbol, no habían aviones, no habían teléfonos, no habían juegos en las redes sociales, etcétera. Lo que trato de decir es que no existía en aquella época opciones en la vida comunitaria para dedicarse a otra práctica social que no sea alcanzando el éxito a través de la participación de la práctica política en la asamblea. En realidad, la práctica política o el son político define el contenido de la naturaleza social de los ciudadanos en la polis griega. Por eso es el interés de los sofistas de eh, definir el contenido del éxito de los ciudadanos de la polis griega en la medida en que participen de los asuntos referidos al reparto de la cosa pública en la asamblea. Y también por eso el interés de los sofistas en enseñar los asuntos que atañen a esa práctica social, a esa práctica política, que tiene que ver, por supuesto, desde la cosmovisión de los sofistas, eh,
con el aprendizaje de la retórica. Pero hay una discrepancia fundamental entre los filósofos y los sofistas. Esa discrepancia tiene que ver, en efecto, con eh, la concepción del éxito de la práctica social de un ciudadano. Mientras que para los sofistas no existen verdades absolutas y lo único que existe es una verdad relativa. Uno podría preguntarse relativa a qué, y la respuesta va a ser relativa a la persona que sostiene o que afirma su verdad. El sofista sostiene que lo único cierto es de que el éxito o el contenido de la felicidad en la práctica social, aún pasando por la asamblea, tiene que ver con que con una buena retórica, con el uso adecuado de una buena retórica, uno pueda utilizar con las palabras argumentos de tal intensidad, demoledores o que golpean de tal forma la voluntad del interlocutor que el interlocutor finalmente pueda hacer en su práctica social e individual aquello que uno quiere. Me explico mejor. Para el sofista, el éxito en la poligriega depende de hacer que el otro haga lo que uno quiere, y para eso el recurso más eficaz que tiene a la mano es la retórica. Entonces, no existen verdades absolutas, solo existen verdades relativas, y el éxito de un ciudadano de la poligriega tiene que ver con el uso eficaz de la retórica. Y además hay un golpe de timón respecto de los intereses de la vida, pues ya no es tan importante preguntarse sobre las grandes cuestiones del mundo sideral, sino que es mucho más importante mostrar interés en los asuntos que atañen a la comunidad. Es importante mostrar interés en los asuntos de los seres humanos, en los asuntos que involucran la cuestión del reparto de la cosa pública, y en una cosmovisión donde la verdad relativa tiene que ver con el adecuado uso de la retórica para hacer que el otro haga lo que uno quiere, en la medida en que el adecuado uso de la retórica impacte sobre la voluntad del interlocutor a fin de que el otro haga lo que uno quiere. El éxito o el fracaso en la vida comunitaria, a decir de un sofista, tiene que ver con hacer que el otro haga lo que uno quiere, y para eso se cuenta con la herramienta de la retórica. Bien, esto es muy importante, es fundamental, porque estamos asumiendo que como telón de fondo hacia la idea que nos lleva a una visión de lo justo distributivo, de lo justo conmutativo en la época de la poligriega, y a la forma como se relacionan o interdefinen los dos sentidos de justicia, la justicia conmutativa y la justicia distributiva, para alcanzar la justicia social. Pues hay un debate como telón de fondo entre dos sabios representados por los sofistas y por los filósofos, y por las afirmaciones respecto a las cosmovisiones. No hay verdades absolutas, solo hay verdades relativas, y el éxito o el fracaso de un ciudadano en la poligriega tiene que ver con la posibilidad de que a través del uso de la retórica el otro haga lo que uno quiere. En tanto que en relación a los filósofos el tema es totalmente distinto. Los filósofos están verdaderamente preocupados porque esa manera de entender la vida podría ser disoluble, los fundamentos, los pilares básicos incluso de la propia vida comunitaria podría ser disoluta, no solo la vida del prójimo en la relación intersubjetiva, sino también toda la vida comunitaria, si es que no sujetamos la vida comunitaria a ciertas verdades incontrovertibles, principios o verdades absolutas. Pero hay una cuestión que es importante tomar en cuenta. Qué es lo que pasó y cómo se resolvió esta polémica entre estas dos posiciones de la historia del conocimiento en esa época? Bueno, permítanseme introducir en este momento un discurso a la manera de de un cuento muy sucinto, pero que, digamos,
Es la forma en la que yo abordo la cuestión para presentarla y luego ustedes me dirán si es que esta forma es correcta o no. No estamos, por supuesto, apartándonos del dato de la historia, pero sí presentando el discurso, contando una historia que en alguna medida tiene que ver con la elección que yo he hecho de aquello que considero que es útil para mi discurso, para la narrativa de mi discurso, en la medida que me permite presentar adecuadamente según lo que trato de presentar las ideas. Bien, se dice que Jenofonte, que era amigo de Sócrates, preocupado por la educación de su hijo, quiere saber cuál es el mejor filósofo de la polis griega para entregarle a su hijo a fin de que pueda actuar como preceptor y lo eduque en la posibilidad de que pueda después participar de la práctica política que atañe a los asuntos del reparto de la cosa pública en la asamblea de la polis griega. Y entonces Jenofonte viaja hasta la ciudad de Delfos en busca del oráculo y decide poner en consulta del oráculo la pregunta acerca de saber cuál es el mejor filósofo de la polis griega, interesado porque quería identificar al mejor filósofo a fin de que se encargue de la educación de su hijo. Digamos que hasta ahí uno puede entender lo mismo que ocurre ahora, ¿no? De que cualquier familia interesado por educar bien a sus hijos, si es que tiene recursos suficientes, evidentemente preguntaría cuál es la mejor universidad a donde podría enviarse a su hijo para darle la mejor educación, para que a su vez pueda tener mejores opciones o chances de éxito en la vida comunitaria. Bien, entonces cuenta la historia que la pitonisa, una vez que había entrado en un estado catártico o en trance, en el mismo oráculo, eh, mm, se pone en contacto con el dios Apolo y el dios Apolo, hijo de Zeus, le dice a la pitonisa que el filósofo más dotado, el mejor filósofo de la polis griega, era Sócrates. Y entonces Jenofonte regresa con su amigo Sócrates y le cuenta lo que había pasado. Y Sócrates, sorprendido, contesta a Jenofonte: Eso sí que es un dilema, porque yo solo sé que nada sé". Es la famosa afirmación de Sócrates que alude al carácter inconmensurable del conocimiento, que esto quiere decir que lo que Sócrates conoce respecto de lo que aún tiene por conocer en el sentido de los objetos de conocimiento tanto del mundo sublunar como del mundo sideral, es inconmensurable, ¿no? Entonces él hace la afirmación en el sentido de que lo que él conoce respecto de lo que aún le falta conocer, pues lo lleva a la conclusión de que en realidad no conoce casi nada, ¿no? Pero además Sócrates dice de que entiende que un dios por definición, como en efecto era el dios Apolo, no puede decir mentiras, porque un dios en principio debe ser un ser virtuoso. Y entonces Sócrates cree que la única manera de resolver esa paradoja o dilema de que él sabe que no sabe, comparado con los objetos del conocimiento que tiene al frente, y además con la afirmación respecto a que el mejor filósofo de la polis, según el dios Apolo, sería él, solo puede ser resuelta confrontando su saber con el saber de aquellos que asumen la posición de ser los hombres, digamos, según su reputación, más sabios o mejores dotados en sus saberes en la polis griega. Y entonces él dedica su vida a confrontar su saber con el saber de estos hombres.
Y imagínenselo sin zapatos, descalzo, con una túnica blanca, caminando por una especie de aldea, una comunidad pequeña, semiganadera o ganadera, agrícola, o a veces ubicada, como es Atenas, cerca de una península. Este, Imagínenselo discutiendo y conversando por el solo placer de discutir y conversar con las personas que de buena voluntad querían conversar con él y en particular con los sabios que querían confrontar su saber con el saber de él. Al final, esa vida que llevaba Sócrates de ser un filósofo que no cobraba ni un centavo por divulgar su saber, un saber que además era divulgado en términos de diálogos amistosos con preguntas y respuestas referidas a argumentos que son adversos, al estilo de la mayéutica, en realidad, y aquí hago un paréntesis, define el contenido de la democracia. Lo que trato de decir es que la democracia se define no solo por el tema de la participación en la asamblea de los diversos ciudadanos, para definir el contenido del reparto de los asuntos públicos, sino que también es un esfuerzo amistoso de dos personas que, con ideas y argumentos opuestos, son capaces de encontrar en la amistad la paciencia para poder tener acceso a la verdad. La verdad es finita, la verdad se obtiene como consecuencia de un diálogo amistoso, con preguntas y respuestas pertinentes, referidas directa y concretamente al objeto de la controversia. Bien, entonces, en realidad, esta vida que llevaba Sócrates como un hombre sabio, pero que no tenía aspiraciones en cuanto a la riqueza, porque no cobraba nada por enseñar, un hombre sabio que, digamos, disfrutaba de los placeres de un buen diálogo, diálogo al estilo socrático o mayéutico, le trajo como consecuencia al final que dos o tres representantes de los poetas en esa época, a través de Meleto y Anito y otro más que no recuerdo en este momento su nombre, lo acusaron a Sócrates de pervertir la conciencia de los jóvenes y de divulgar falsas doctrinas sobre los dioses de la polis griega. Esa acusación se convirtió en un juicio, y en el juicio, donde estaba presente el pueblo de un lado, de otro lado estaba el tribunal, compuesto por más de 500 tribunos, elegidos en ese día por voto secreto y universal. Eh, las partes en el debate, representadas por el que acusa a través de la persona de Meleto y por el que es acusado a través de la persona de Sócrates. En realidad, el esquema de un escenario de debate argumentativo adverso en un escenario público estaba representado por 4 elementos y no por 3, como ahora se tiene en el diseño a partir de la influencia de la escuela clásica alemana de la teoría general del proceso, solo con 3 elementos, un juez y 2 partes. Bien, la presencia del pueblo, sin embargo, ahí sí es un elemento constitutivo de las características del debate. Pero tampoco es, pues, pertinente o podría ser en todo caso opinable que uno afirme que ahí existe ya, digamos, una idea que permite sostener elementos rudimentarios de lo que después podría ser la teoría general del proceso. Nada de eso. Lo que existe simplemente es un modo de resolver los problemas humanos a partir de una acusación, porque la práctica social de aquella época de la polis griega hacía que los problemas se resuelvan así, ¿no? Eh, y entonces, al final, resulta que durante el desarrollo del debate, Sócrates demuestra su inocencia, eh, y porque logra vencer en el debate con mejores argumentos a Meleto, pero el tribunal lo interrumpe en un momento determinado del pasaje del debate y le propone absolverlo de los cargos, esto es, le propone una sentencia benigna a condición de que él deje de ser filósofo, esto es, deje de divulgar su saber
en la comunidad porque el tribunal entendía que esa divulgación del saber en alguna medida ponía en cuestión las bases mismas de la sociedad o de la polis griega. Eh, Sócrates, como respuesta a esa propuesta efectuada por el tribunal, lo que hace es rechazar la propuesta y afirmar que él no podría aceptar eso porque su naturaleza es la de ser un filósofo, su ser social es la de ser un filósofo, su ser individual es la de ser un filósofo. Y entonces él no puede dejar de ser lo que es. Entonces rechaza la propuesta y a renglón seguido sus amistades a través de uno de sus discípulos, que es quizá el más destacado de los discípulos, representado por Aristarcus, comúnmente llamado por Platón, le propone al maestro que eh, le exponga al tribunal la conveniencia de acogerse a una pena más benigna y él haga o efectúe el pago de una multa. Sócrates le contesta a su discípulo que es imposible que él pague una multa porque él no tiene riquezas, que se dedica a divulgar su saber y no cobra ni un centavo como sí lo hacen de los sofistas. Nótese que uno de los elementos constitutivos de la acusación fue de que Sócrates fue acusado por Meleto de ser un sofista, de divulgar falsas doctrinas de la polis griega, atendiendo a una visión relativista de la religión. Eh, bueno, al final de estos dos episodios, Sócrates es condenado por el tribunal en una votación de mayoría, eh, en un juicio que se desarrolla en un solo día, y es condenado a beber la cicuta en un plazo determinado y fue trasladado a una especie de salón o cárcel donde estaba custodiado, pero estaba con la puerta abierta, de tal manera que él podía perfectamente huir. Es más, sus amistades le propusieron huir y él dijo que no. Entonces, al final estábamos frente a una sentencia inicua, a una sentencia injusta, eh, respecto de la cual el acusado era inocente, había demostrado en un escenario procesal de debate público, argumentativo y adverso, que era inocente, eh, y sin embargo el sistema político de la democracia teniente al final decidió condenarlo a beber la cicuta. Estábamos, por tanto, frente a una sentencia de la cual Sócrates era absolutamente consciente que era injusta. Sin embargo, voluntariamente, cuando ha estado en la cárcel con una puerta que no tenía cerrojo y que era perfectamente susceptible ser, de retirarse de ella. Sin embargo, cuando estaba ahí, Sócrates, antes de que se vence el plazo para la ejecución de la pena de la ingesta de la cicuta, decidió beberla y se murió. Entonces la pregunta es, ¿por qué lo hizo? Eh, ¿Cuál es el fundamento de la obediencia a la ley, en este caso representada por una sentencia, eh, a pesar de que la sentencia sea injusta? ¿Por qué el filósofo intelectualmente más honesto del mundo occidental, llamado Sócrates, decidió en plena conciencia ejecutar una pena que era injusta? ¿Por qué Sócrates decide comportarse así? O sea, ¿por qué frente al hiato o a la división o a la contradicción entre la ley y la justicia, Sócrates prefirió la ley? ¿Cuál es el fundamento de la obediencia a la ley? Han habido, por supuesto, muchas respuestas a la pregunta. Yo entiendo de que en alguna medida hay que tomar en cuenta como elemento el hecho de que Sócrates es filósofo en la medida en que participa
de una comunidad y ha aceptado libremente los principios, las reglas y las costumbres que atañen a esa comunidad y por lo tanto se obliga, se vincula y se obliga a ella. Y de otro lado también yo entiendo que eh, en conciencia Sócrates actúa en ese proceso como filósofo y no como abogado. Esto es, no está dispuesto a renunciar a sus convicciones filosóficas o a su cosmovisión en el sentido de que él es una persona que su naturaleza social e individual es la de ser un filósofo y por lo tanto entiende que en el sentido de la verdad absoluta, si la virtud se encuentra oculta detrás de un orden natural, es muy probable que el acceso a la virtud sea a través del paso de la muerte. Entonces, una manera de hacer conciliable su posición como sujeto comunitario al que debe obediencia también a los principios, reglas y conceptos en general que se han establecido en la vida comunitaria y a la vez a su propia conciencia para no traicionar sus propios principios filosóficos, fue la decisión que adoptó. De lo que trato yo es de señalar que quizá la manera de hacer conciliable esa apariencia de contradicción entre la ley y la justicia para Sócrates se reduce en el sentido de que uno debe obediencia a la ley solo en la medida en que su conciencia moral así se lo dicta. Cualquiera sea la opinión que ustedes tengan respecto a la decisión que adoptó Sócrates, lo que nos deja como enseñanza es que evidentemente él actuó como filósofo y no actuó como abogado, ¿no? Porque entre preferir seguir viviendo al lado de su familia, al lado de sus hijos, de sus parientes, de sus hermanos y seguir viviendo al lado de sus amigos, este, que desde la actitud de una defensa eficaz, actuando como abogado, podría ser la de obtener la pena menos gravosa. Sin embargo, él prefirió no renunciar a sus convicciones filosóficas y también asumir que se vincula a la decisión del tribunal porque es un miembro parte de una comunidad y ha aceptado voluntariamente los principios que atañen a esa y las reglas que atañen a esa comunidad. Si lo hizo bien o lo hizo mal, ya es un asunto que debe ser visto desde la perspectiva de que la filosofía, en términos generales, tiene ahí un mártir, ¿no? Que permite presentarlo posteriormente como un mártir paradigmático respecto a la importancia de los filósofos y a su sentido trascendental respecto de la vida para obtener verdades absolutas. ¿Qué pasó después? Platón no entendía bien cómo el sistema político democrático había sido capaz de matar a uno de sus más importantes filósofos y entonces dedica su vida a estudiar los fundamentos de la República Perfecta, de la República del Bienestar y llega a la conclusión de una visión idealista o trascendentalista de la filosofía, porque Platón creía que desde un enfoque dualista de la vida, entre verdades ocultas y verdades aparentes, era mucho más importante la verdad oculta. La verdad oculta para Platón estaba representada por las ideas universales y la verdad aparente estaba representada por los objetos que son captados por la certeza sensible que se obtiene a través de los sentidos. Para Platón era mucho más importante la verdad oculta que la verdad aparente. Es más, para Platón las cosas existen en la medida que existe la idea universal que les corresponde. Así, digámoslo, por ejemplo, un caballo existe en la medida en que trasciende sobre el caballo que percibimos a través de los sentidos la idea universal de caballo. Podemos tener un caballo grande, un caballo chiquito, un caballo blanco, un caballo negro y en realidad la existencia para nosotros desde el punto de vista
concreto de la percepción de la certeza sensible del caballo es posible sí, solo sí, a condición de que se acepte en línea de pensamiento con lo que piensa Platón, que trasciende sobre el caballo que percibimos la idea absoluta que le corresponde, la idea de caballo. Bueno, entonces, así, a partir de esa suposición de que aparentemente tenemos un ser humano con dos cabezas, una cabeza para la verdad oculta y otra cabeza para la verdad aparente, donde se ha efectuado una bifurcación de la idea de verdad, que también, dicho sea de paso, estaba en Sócrates, con un sentido bivalente. Para Platón es mucho más importante la verdad oculta. Y entonces entiende que quienes están más cerca de la virtud, o sea, de la idea absoluta de la virtud, eh, son aquellos que dedican su vida al ejercicio de las ideas, y estos son los filósofos. Por lo tanto, para Platón, en el sentido político, quienes deben gobernar los asuntos que atañen a la cosa pública, quienes deben gobernar la polis griega, son los filósofos. La república perfecta de Platón es la república gobernada por los más dotados, por los que están más cerca de la virtud moral absoluta, y estos son los filósofos. Pero la historia es graciosa, es cómica y a veces eventualmente cruel, y resulta que cuando Platón ha intentado aplicar sus ideas, un, eh, un emperador, que no recuerdo en este momento su nombre, aburrido de sus recomendaciones, decidió venderlo como esclavo y se desembarazó de él, llegando a la conclusión de que el ejercicio del poder corrompe al gobernante y que por lo tanto para Platón la única manera de poner límites al ejercicio arbitrario del poder para evitar, digamos, que sea guiado este ejercicio por la codicia, por la concupiscencia, por el tráfico de influencias o por lo que fuera, era necesario poner límites a ese ejercicio y la única manera de hacerlo era a través de la ley. Así es como nace el concepto de que el poder político debe ser sometido a las reglas del derecho. Estoy forzando, por supuesto, el discurso porque en esa época no existe la palabra latina directo. Eh, el concepto es de que el poder corrompe y para limitar su ejercicio arbitrario era necesario una buena educación y además someter el poder político a reglas o leyes en el sentido del nomos, siempre en la lógica de hacer eficaz el criterio de la proporción, de la reciprocidad. Como vuelvo a repetir, el hecho de que haya sido vendido como esclavo Platón en Siracusa por el emperador, de alguna manera hace evidente que fracasó en su intento. Y queda el concepto de que la república debe ser gobernada por los más dotados desde el punto de vista intelectual, y estos más dotados son los filósofos. Bien, Aristóteles también mostró una preocupación por el destino, por la suerte que había tenido Sócrates, y también, por supuesto, por la influencia del pensamiento de los sofistas en aquella época, eh, que ponían como telón de fondo la contradicción entre la verdad absoluta y la verdad relativa, ¿no? Entonces, no nos olvidemos que Protágoras, por ejemplo, sostenía que él era la medida de todas las cosas, que lo único realmente importante en su vida era lo que atañe a él, ¿no? No se trata de hacer eficaz el acceso a una verdad universal sobre la base de algún interés común, sino que el secreto del éxito en la vida comunitaria consiste en hacer que el otro haga lo que uno quiere, y para eso, vuelvo a repetir, es importante el uso de la retórica. Es ahí cuando Aristóteles se dirige a los ciudadanos de la polis griega e intentando
persuadirlos por la preocupación que involucraba la posibilidad de hacer disoluta la base del fundamento de la polis griega, en la medida en que era necesario contar con principios o con verdades incontrovertibles, y no solo con verdades relativas que dependen de la voluntad del sujeto que la sostiene. Aristóteles se dirige a los ciudadanos de la polis griega e intenta persuadirlos de que es posible, en el uso de la retórica o de las diversas oratorias, descubrir cuándo estamos frente a un pensamiento correcto respecto de otro que no es correcto, si solo si podemos hacer uso para detectar en la oratoria ese pensamiento de algunos principios, reglas o conceptos que atañen a lo que él ha denominado con el nombre de silogismo. Bien, entonces, entre las diversas oratorias que tienen finalidades distintas, por ejemplo, la oratoria referida a las alabanzas o a los vituperios, tiene una finalidad distinta a la oratoria de la práctica forense. En la primera, de lo que se trata es de eliminar al rival sobre la base de poner en cuestión sus calidades personales. En el segundo, de lo que se trata es de persuadir al auditorio y al juez de la verosimilitud de las afirmaciones de la teoría del caso. Digo yo, entre las diversas oratorias referidas a los lenguajes epidícticos o a los lenguajes de la práctica forense o incluso a la oratoria que corresponde a las ciencias demostrativas, Aristóteles cree que dependiendo de las diversas finalidades, para el caso de la oratoria de las ciencias demostrativas, él había descubierto un método que hacía posible distinguir en esa oratoria cuando estamos frente a un pensamiento correcto de otro que no lo es. Y eso era posible en la medida en que se apliquen las reglas del silogismo. Entonces, el silogismo ha sido utilizado por Aristóteles, el silogismo perfecto sobre todo, ha sido utilizado por Aristóteles como la evidencia en contra de los sofistas para sostener que incluso cuando hablamos de la retórica, la misma retórica se sujeta a determinadas reglas que determinan sus fines y además determinadas reglas que determinan la posibilidad de estar frente a un pensamiento correcto de otro incorrecto. Y que el método que hace posible el acceso a una verdad incontrovertible es precisamente el silogismo. El silogismo es un esquema intelectual que corresponde al razonamiento deductivo de la lógica aristotélica del silogismo tradicional, que digamos es un tema un poco denso, que lo vamos a explicar después, pero que ha sido propuesto por Aristóteles como un instrumento, como un órgano que permite distinguir razonamientos correctos de razonamientos que no son correctos, pero en función de proposiciones atómicas y para el uso del lenguaje que involucra oraciones simples, oraciones pequeñas y no para discursos complejos, tampoco para ser utilizado en la práctica forense, que se interesa más por el tema de la persuasión, y tampoco para ser utilizado por el lenguaje epidíctico. Pero la respuesta de los filósofos respecto de los sofistas es que sí es posible sostener la posibilidad de una verdad absoluta en la medida en que se utilice el método del silogismo. Bien, entonces hay pues un telón de fondo que tiene que ver con la polémica entre los aristotélicos, entre los filósofos representados por Sócrates, por Platón y por Aristóteles como uno de sus representantes más conspicuos, y también por los sofistas, que yo he aludido solo a uno de ellos, que es Protágoras, pero hay muchos más, hay en efecto muchos más. Para los primeros, sí es posible tener acceso a verdades incontrovertibles en términos de verdades absolutas en la medida en que se utilicen el método silogístico y que la verdad absoluta en realidad es la que representa la virtud.
Y para los segundos no hay verdades absolutas, cada uno tiene su propia verdad, la verdad es relativa a los intereses particulares de cada uno y el secreto del éxito en la vida comunitaria depende con un buen uso de la retórica en hacer que el otro haga lo que uno quiere. Esa es la polémica, ese es el telón de fondo. Eh, a eso yo agregaría una cuestión adicional que, sin pretender ser un erudito en la historia de la filosofía ni en los contenidos metafísicos de la filosofía, pero a mi manera he intentado resolverla de este modo. Eh, Cuando uno afirma que ubicado en el seno de la comunidad percibe que las cosas cambian, empero que en ese proceso de cambio algo permanece constante e inalterable porque de lo contrario no sería posible identificar a las cosas en el contexto de la comunidad. Uno afirma que eh, existe una cierta tradición intelectual que viene desde la época de Parménides, que hace posible el principio de la identidad, esto es que las cosas son idénticas a sí mismo. Afirma además que para los griegos de la poligriega y para los presocráticos, entre ellos para Parménides, las cosas pueden cambiar, pero que en ese proceso de cambio, que es perceptible además para los seres humanos a través de los sentidos, algo no cambia, y eso es precisamente lo que hace posible la eficacia del principio de identidad, en la medida en que uno puede identificar a la cosa en medio de la comunidad, sea sujeto, animal o cosa, en medio de la comunidad, donde hay dispersos y diversos elementos que forman parte de la comunidad. En realidad lo que está haciendo es predicar con las palabras que uno percibe en el plano de la certeza sensible, la impresión en su conciencia de que la cosa es de determinada manera, y luego también en la medida en que hace posible identificarla en medio de la comunidad, asume que hay algo en la cosa, en ese proceso de cambio que no cambia y que hace eficaz el principio de identidad. Entonces, cuando uno sostiene determinados atributos como si fuesen predicamentos de un sujeto, de una persona, de un animal o de una cosa, en realidad lo que está haciendo es utilizar las palabras para atribuirle a esos sujetos, animales o cosas determinadas características, a partir de la suposición de que el objeto del conocimiento se desdobla en dos, en una verdad aparente y en una verdad oculta. Es lo que yo siempre he sostenido, que la tradición occidental, la tradición del pensamiento occidental suele presentar el mundo de manera bivalente, como si fuésemos seres humanos con dos cabezas, una cabeza para la verdad, una cabeza para la verdad aparente y otra cabeza para la verdad oculta. Pero en realidad lo que la cosa sea desde el punto de vista de su naturaleza, desde el punto de vista, vámoslo a decir así, palabra que no me gusta mucho, pero bueno, hay que acuñarla porque es la terminología adecuada, lo que la cosa sea desde el punto de vista de su naturaleza, de su ser, lo que la cosa sea desde el punto de vista ontológico, eh, bueno, solamente
hay que darnos cuenta que estamos en un escenario de la filosofía que corresponde a la ontología, y lo que la cosa sea, independientemente de la conciencia, en su naturaleza, en su ser, en su ontología, es un asunto que, bueno, no sabríamos, no sabríamos mm, qué cosa sea finalmente, ¿no? Sin embargo, lo que la cosa es desde el punto de vista de lo que uno predica, ya con las palabras como propiedades, características, rasgos o atributos, con las palabras respecto de la cosa, persona, animal o sujeto, eh, tiene que permitirnos advertir que estamos cambiando el escenario del análisis del discurso, de un escenario en el que en un primer momento estamos en un segmento de la filosofía que se llama ontología, y pasamos a otro escenario cuando hacemos el predicamento de los atributos en el lenguaje, de los sujetos, personas, animales o cosas. Pasamos de la ontología al análisis del lenguaje, y eso sí eh, ha sido llamado por Aristóteles la, en la polis griega del siglo IV antes de Cristo, como el análisis del lenguaje, como si fuese la lógica, que no está bien que digamos esa expresión, porque Aristóteles no utiliza la palabra lógica, sino habla de analítico 1, analítico 2, etcétera. Entonces, una cosa es lo que las cosas sean desde el punto de vista de la ontología, y otra cosa es lo que las cosas sean desde el punto de vista de los atributos que predicamos con las palabras como atributos propios de las cosas. Cuando estamos en un primer escenario, estamos en la ontología; cuando estamos en un segundo escenario, estamos en la lógica. El análisis del lenguaje entonces atañe a la lógica. Y un enunciado puede ser verdadero o falso dependiendo del sistema de referencias en el que uno pone el discurso en relación a determinados principios o suposiciones básicas. Si uno cambia el sistema de referencia, entonces cambia el resultado, y lo que aparece como verdadero podría ser falso. Digamos que, por ejemplo, cuando uno dice que percibe que las cosas cambian, pero que a su vez algo no cambia en ese proceso de cambio de las cosas, porque a pesar de que percibe que una cosa puede ser, digámoslo así, un niño, un adolescente, un adulto, un anciano, etcétera, sin embargo está en condiciones de identificarlo en medio de la comunidad como idéntico a sí mismo. Y eso es posible porque en realidad en el proceso de cambio algo permanece inalterable y no cambia. Pero además nos damos cuenta que el destino final de la cosa es perecer. Su destino final es extinguirse. Entonces, trato de decirles que tan válido es sostener que a partir de esa bifurcación entre verdad aparente y verdad oculta, se puede sostener que existe una verdad oculta, porque aquello hace posible que podamos identificar a la cosa en la comunidad. Como válido es sostener lo contrario, esto es, que nada nos garantiza que exista esa verdad oculta, y que lo único que estamos haciendo es utilizar las palabras en determinado sentido para sostener esa afirmación. Pero yo también podría sostener que lo único verdadero en relación a ese proceso de cambio que tengo como dato en mi conciencia es que las cosas cambian. Y además, que el destino final de las cosas es perecer. Esta vieja
polémica entre Parménides y Heráclito, pues respecto a saber si se hace eficaz o no el principio de identidad, si estamos en un escenario de la filosofía que se llama ontología o si pasamos a otro escenario que se llama lógica, eh, que corresponde más al análisis del lenguaje. En realidad, eh, si estamos frente al dualismo o al monismo, si lo que tenemos que hacer es construir un lenguaje que nos permita acercarnos a la verdad real, tal y como es desde el punto de vista de la filosofía o desde el punto de vista de los pragmadialécticos, antes conocidos sofistas, es una contradicción que todavía no ha sido resuelta, en mi modesta opinión, a pesar de que se planteó en esa época del debate entre filósofos y sofistas, y que yo creo que todavía no ha sido resuelta y que se plantea hoy en día cuando uno trata de entender la naturaleza del derecho y la naturaleza de la ley. Porque la ley se comporta como si fuese un escenario para descubrir una verdad oculta. Ya, esto es un texto lingüístico que contiene una verdad oculta representada por su significado normativo y una verdad aparente que está expresada por la impresión que causa de una primera lectura el propio texto legal. Bien, ¿hacia dónde voy? Trato de decirles a ustedes que en el escenario del derecho antiguo, la idea de la proporción, la idea del dualismo o del monismo, la idea de un mundo con diversos dioses, la idea del sentido de la reciprocidad, la ausencia de una cosmovisión donde solo existe un universo con un solo Dios, como lo ha postulado la cultura hebrea y la moral judeocristiana. Todo este conjunto de elementos tendría que permitirnos entender que en esa cosmovisión no existe el derecho en el sentido latino, en el sentido moderno, en el sentido contemporáneo, de un sistema o de un cuerpo sistemático de reglas sustentado en un conjunto de principios que a su vez hacen eficaz el principio con un cierto contenido dogmático. No existe eso. Lo que existe es una visión de la vida donde el hombre es parte de la naturaleza, donde hay una polémica que es el telón de fondo para saber si existen o no existen verdades absolutas, si existen o no existen verdades relativas, y donde el derecho es un segmento muy pequeño, en mi modesta opinión, de la práctica social y está representada por una recomendación moral dada por un tercero que es una persona amistosa de las partes que se interesa por indagar la consistencia de un problema humano, el carácter objetivo de un problema humano que contiene un desequilibrio y que propone una acción para corregirlo. El derecho en realidad no se define en el sentido moderno y contemporáneo como si fuese una regla, sino en el sentido de lo justo. No es casi propio hablar de derecho en la polidriga, sino que lo propio es hablar de justicia, tanto para la justicia distributiva cuanto para la justicia conmutativa. Y en mi modesta opinión, siguiendo a Aristóteles, lo que le da contenido consistente y fundamental a la idea del derecho es el tu dicaion jus, es la acción correctiva que emerge de un problema humano concreto y cuyo contenido depende del carácter objetivo del problema, no de la idea que está en el tercero componedor, tampoco de la idea que está en la mente de las partes o de una idea preconcebida a través de un texto legal, sino básicamente, no digo que eso no ocurra porque de alguna manera se tiñe la decisión con esos elementos, pero sino básicamente con el carácter objetivo del problema, el sentido de la proporción, el sentido del mesón, del justo medio, el sentido de la reciprocidad es lo que le da importancia, fundamento, eh,
contenido a la idea misma del derecho como tu dicaion ius. Bien, entonces ya he dicho yo después de que estas reglas, digamos así, estas soluciones prácticas que tienen sustento en una acción correctiva, que emergen de la justicia conmutativa, por los autores del derecho romano, por la escuela clásica del derecho romano, por, digamos, Gallo, Paulo, Justiniano, Modestino, eh, fueron después desarrolladas con una cierta capacidad intelectual que ha permitido darle tal prestigio a estos autores del derecho romano clásico a tal punto que los jueces del derecho romano en realidad tomaban muy en cuenta las opiniones de estos autores. Y finalmente en el siglo VI después de Cristo, ya cuando estamos frente a una nueva visión de la vida, porque ya San Pablo había divulgado las Sagradas Escrituras y entonces no había que buscar la verdad como si estuviese oculta en un orden natural, sino que la verdad ya aparece revelada en un texto sagrado y entonces había que comportarse para obtener el éxito en la vida, en la vida de acuerdo con los mandatos bíblicos. Ya no existen muchos dioses, ya no está Zeus, ya no está Poseidón, ya no está bueno, los diversos dioses de la polis griega en una cosmovisión donde cada uno convive, esperando ser alabados por los seres humanos, sino lo que existe, y además con esa actitud irascible, a veces hasta violenta, y a veces hasta de mezclarse con los seres humanos para darle vida a los semidioses, ya no está esa visión de la vida en función de varios dioses, sino existe un solo Dios, un solo universo, eh, y por lo tanto una sola voluntad de este Dios puesta en el texto de las Sagradas Escrituras. Ya no habría que buscar entonces la verdad como oculta en el orden natural, con la vieja polémica entre filósofos y sofistas rivalizando para saber si es posible tener acceso a la verdad absoluta o a la verdad relativa, sino que ahora tenemos la verdad revelada en el texto de las Sagradas Escrituras. Aún digo cuando ya existe la influencia del pensamiento hebreo y por lo tanto del concepto de culpa que reemplaza a la idea de reciprocidad o de proporción del justo medio aristotélico. Aún así digo, cuando Justiniano hace la compilación del Corpus Juris Civile, cuando reúne en un cuerpo sistemático de reglas al códex, a las novelas, a las pandectas, a las instituciones, etcétera, con el apoyo de Proviniano, uno de sus juristas más reputados, que fue el que se encargó de la compilación. A pesar de la influencia del pensamiento hebreo, todavía tenemos un derecho romano con un gran sentido práctico. Todavía tenemos el derecho romano con la influencia que corresponde al espíritu de la sabiduría griega. Es más, en el libro primero de las instituciones del digesto, después de haberse descubierto en el siglo XIX en un canastón por pura casualidad a las instituciones de Gallo y que fueron estudiadas por la escuela pandectista de Savigny, lo primero que se dice es que la justicia es la constante y firme voluntad de dar siempre a cada uno lo suyo, y que la jurisprudencia es el conocimiento de las cosas divinas y humanas con la ciencia de lo justo y de lo injusto. Digamos, está clarito, por tanto, que para esta compilación del Corpus Juris Civile, para esta presentación del derecho como un sistema
como un sistema perfecto de reglas, eh, la influencia del sentido de lo justo que viene de la polis griega todavía se percibe con un gran sentido práctico en este cuerpo sistemático de reglas. Eh, Trato de decirles que el derecho romano, que ha inventado también la idea de la regla de conducta y que de algún modo le quita importancia, si es que no mata el sentido de lo justo, que proviene de la justicia conmutativa, del Tudica-Ion Jus, o lo oculta, de tal modo que la gente empieza a concebir al derecho básicamente como si fuese un cuerpo de reglas y no tanto en función del problema humano y de la acción correctiva. Sin embargo, no creo que sea este episodio de la historia del derecho la que permite sostener de que el derecho es elevado a una cosmovisión racionalista donde el contenido de los derechos fundamentales está definido en uso de conceptos abstractos como sí lo hace la Escuela del Derecho Natural Moderna del siglo XVII. Lo que yo veo es un esfuerzo por armonizar un sistema de reglas que además, digamos, se ha sostenido que no corresponde de manera fidedigna a los trabajos de los clásicos sabios del derecho romano antiguo del siglo I o siglo II, por el mismo Montesquieu, ¿no? Montesquieu acusaba a Justiniano de haber mutilado la obra de los clásicos romanos y de haberla utilizado según su conveniencia por juristas que no tenían ni el prestigio ni la reputación de los juristas clásicos del derecho romano, antes citados, Gallo, Ulpiano, Pablo, en fin. Y todo esto se hizo para gobernar el imperio. Entonces trato de decirles que quizá debiéramos preguntarnos si el contenido del derecho como si fuese un instrumento de cambio social en esta especie de paradigma cuasi revolucionario o revolucionario que atañe más al ciudadano antes que a la autoridad, digamos que es una respuesta, que el derecho sea una respuesta de las masas para hacer conquistas en el escenario del sistema democrático a fin de que queden positivizados determinados derechos sobre la base del pueblo, de la dignidad, es un tema también que merece una cierta reflexión. Por lo menos desde mi punto de vista, la idea de que la acción correctiva de contenido objetivo en función del problema humano casi se oculta por el concepto del derecho como sinónimo de regla de conducta puesto por el derecho romano, aun cuando recoge en alguna medida el espíritu de la filosofía griega. Sin embargo, en realidad se ha hecho para gobernar a un imperio. Alguna vez le dije yo a un compañero de que la regla mataba a la justicia antigua. La regla romana mataba a la justicia antigua, pero donde ya sí, me parecía, digo yo, que la regla del derecho romano mataba a la justicia antigua. Me parecía, en términos todavía de interrogante, pero donde ya sí noto que efectivamente desaparece la idea de la justicia y el problema también queda ocultado para que el derecho se convierte en análisis del lenguaje, en el sentido metafísico, en el sentido de un metalenguaje sustentado en principios, conceptos y reglas, es en la época del derecho natural racionalista del siglo XVII. Y veremos cómo esos autores, en particular Pufendorf y el marqués de Beccaria, recomiendan el uso del silogismo aristotélico al que antes hemos aludido
para sustentar no solamente la herramienta con la que se hacen solubles los problemas judiciales por los jueces de aquella época, sino también para sustentar el contenido dogmático de los derechos, su construcción conceptual abstracta, ¿no? Lo veremos después. Eh, y tampoco pues es verdad lo que sostienen algunos juristas europeos en el sentido de que mm, esta idea de un sistema perfecto de reglas que se inicia con el derecho romano y que alcanza su mayor cumbre en el derecho natural racionalista a través de la codificación, porque ellos inventaron la codificación, el código prusiano, el código francés, de 1804, en realidad son logros políticos de la ideología que viene desde la época del siglo XVII del derecho natural basado en la razón. Entonces, la codificación es un invento de la escuela del derecho natural racionalista, de eso no cabe absolutamente duda alguna. De tal modo que cuando los juristas europeos oponen una falsa contradicción entre el derecho natural y el derecho positivo, en realidad lo que están haciendo es presentar algunos rasgos, quizá al margen de lo que se obtiene de la historia del derecho o de la historia de la filosofía del derecho. Vuelvo a repetir, la codificación o la ley como invento intelectual, no como dato de la costumbre, ni de la tradición, ni de algún sentido orgánico del derecho, sino como dato intelectual, como concepto elaborado a partir de ciertas propiedades comunes y abstractas a todos los seres humanos. Para eso es necesario leer los elementos de la jurisprudencia universal de Samuel Pufendorf. Es fruto de la escuela del derecho natural racionalista. La ley, por lo tanto, es un invento de la escuela del derecho natural y no es como se pretende sostener al oponer al derecho natural o al oponer el derecho positivo al derecho natural. Nos vamos a quedar por ahora ahí porque la idea nuestra era formular finalmente algunas consideraciones críticas respecto a lo que hemos expuesto en la primera lección. Lo primero que habría que preguntarse entonces es eh, cómo pasamos de la acción correctiva a la regla de conducta y por qué no seguimos eligiendo eh, el análisis por comparación de casos para hacer solubles los problemas judiciales, los casos judiciales. La primera tradición supone que el derecho eurocontinental finalmente apostó por el razonamiento deductivo, asumiendo que respecto de los casos parecidos, de manera equivalente se puede asumir en el texto de la ley ciertas propiedades que son comunes a todos y que puede postularse una regla universal para hacer solubles todos los casos con rasgos parecidos. Esa es la tradición del civil law, del derecho eurocontinental. La segunda opción, la de la solución de los casos judiciales por comparación con otros casos parecidos desde el punto de vista del razonamiento, de las buenas razones que se aportan para tomar la decisión en el caso parecido, que es el análisis de los precedentes jurisprudenciales, es la tradición que corresponde al derecho del common law. ¿Por qué no hemos seguido en todo caso la ruta que corresponde al análisis por comparación de casos? ¿Ya? Quizás una primera respuesta sea porque el derecho se convirtió, cuando es utilizado por Justiniano, en un instrumento de control político del ciudadano. Se convirtió en un derecho de la autoridad y dejó de ser un derecho del ciudadano. Eh, mm, También pudimos haber utilizado las costumbres, la equidad o el razonamiento paralógico, llamado razonamiento analógico. De otro lado, hay que tomar en cuenta que la vocación abstracta del sistema de reglas es problemática, porque la abstracción supone que en relación a las cosas, esto es, en relación al problema humano,
o a la materia que se está regulando, eh, en consideración a ellas, algo se retiene en el texto legal, pero también algo no es tomado en cuenta. Entonces, la regla o la ley que está puesta en un discurso lingüístico con enunciados que tienen, digamos, un conjunto de palabras sucintas, concisas, reducidas y que tiene una gran vocación de abstracción, es como si fuese una historia que contiene información sobre el caso, pero empobrecida. No contiene todos los detalles del caso. Así sea que se trate del caso 1, del caso 2, del caso 3, del caso 4, todos los casos en general que tienen rasgos parecidos pueden ser subsumidos en la idea de un caso universal, de un caso 1. Bueno, pues la regla, desde el punto de vista de su generalidad y abstracción, no contiene todos los detalles del caso. Y de otro lado, aún cuando miremos el sistema de reglas desde el punto de vista de una totalidad, no es posible asumir que en la cabeza del legislador estén previstas, como susceptible de poder imaginarse, todas las situaciones fácticas posibles que en el futuro podrían devenir. Entonces, vista la regla en relación al caso concreto, la regla no contiene todos los detalles del caso y visto el sistema de reglas en función de toda la materia que regula, es imposible que el legislador haya previsto todas las situaciones fácticas que la dinámica social podría advertir. Entonces, siempre el derecho positivo anda corriendo, tratando de alcanzar a los hechos, porque esa es lamentablemente la cruda realidad. Entonces, el sistema perfecto de reglas nace falseado, para utilizar la expresión de Karl Popper, o sea, nace con lagunas o agujeros negros y nace con imperfecciones en la medida en que la ley no contiene todos los detalles del caso. Por eso es que es muy importante ver qué pasa también con las escuelas del derecho. Si las escuelas del derecho en realidad son relevos intelectuales que buscan mantener la idea del derecho romana, que alcanza su cumbre en el derecho natural racionalista, de presentar al derecho como si fuese un sistema perfecto de reglas, y que busca mantener ese mito en cada ocasión que se hace evidente que el elemento de la realidad cuestiona el sistema perfecto de reglas. Esta es otra cuestión. Por ejemplo, la jurisprudencia de intereses de Rudolf von Heering, a la que nosotros no hemos mencionado, que traslada el concepto del derecho sobre la base de la autonomía y la voluntad a la idea de los intereses muy concretos que tienen los sujetos y que propone la definición del derecho como si fuese un interés jurídicamente protegido, ya desde el punto de vista del conceptualismo abstracto, del historicismo pandectista de Savigny, que se ha interesado por crear un cuerpo doctrinario sistemático sobre la base de creer que el derecho aspira a ser una ciencia autónoma y que está en condiciones de ser considerado como si fuese un organismo vivo que asimismo se autodesenvuelve de tal manera que puede encontrar desde la propia lógica interna del derecho la forma en la que puede resolver las contradicciones o las lagunas normativas, ¿no? No nos olvidemos que Savigny propone los métodos de interpretación a partir de asumir que es necesario interpretar gramaticalmente el texto de las palabras de la ley, pero también es necesario interpretar lógicamente el texto de las palabras de la ley atendiendo a la razón del derecho, pero también es necesario interpretar históricamente el derecho atendiendo a su sentido orgánico, histórico, al concepto de la historia y a cómo el pueblo va en su dinámica muy particular definiendo el contenido del sentido del derecho.
ya sea por elementos de carácter nacional o consuetudinario, pero dice que es necesario hacer una interpretación histórica. Y finalmente una interpretación sistemática porque pretende que el derecho sea, pues sí, efectivamente, un sistema perfecto de reglas. Incluso que lo sea a pesar de que existan deficiencias en la ley, porque la ley podría ser eventualmente oscura, ambigua, contradictoria, o porque no exista ley. O sea, porque existan lagunas normativas, porque estemos frente a un caso donde el legislador no ha previsto cuál es la regla específica para hacer soluble el caso. Entonces, la jurisprudencia de intereses del Ruo von Jhering, que trata de definir a la idea del derecho como un interés jurídicamente protegido, parece ser un salto que va desde el conceptualismo abstracto de Savini, que entendía el derecho básicamente sobre la idea de la autonomía de la voluntad y de un sistema perfecto de reglas, suplidas las lagunas y las deficiencias en alusión a estos métodos de interpretación y a un sentido orgánico y al concepto de nación. Parece ser un salto, repito. Y entonces lo que uno podría ver ahí es un esfuerzo intelectual por corregir aquello que no responde al contexto social como intelectualidad que permite explicar la propia dinámica del derecho. Lo mismo podríamos sostener de la Escuela del Derecho Libre, que buscaba superar un enfoque de positivismo estricto al sostener que no es tarea del juez aplicar la única fuente importante del derecho, que vendría a ser la ley, sino más bien dar libertad al juez para que pueda crear el derecho, ¿no? Pregunto nuevamente entonces, ¿cómo debemos entender el rol que corresponde a las escuelas del derecho desde una perspectiva de la dinámica interna para la elaboración de la idea del derecho, si cada escuela del derecho es a su vez eh, un conjunto de ideas y de principios que aborda los mismos problemas de la escuela anterior y que se propone superarlos? Por lo tanto, lo que existe es un enfoque incrementalista del contenido y de la importancia de las escuelas del derecho, como si fueran episodios importantes en la trama por construir un sistema de reglas perfecto. Perfecto en la medida en que hace posible encontrar en él respuesta a todo tipo de problema humano. Y por último, ya entrando en el siglo XX, tendríamos que preguntarnos si esta historia que nos han narrado respecto a la historia de la idea del derecho es la correcta, o si es una historia que corresponde a ese dualismo que empieza con la vieja polémica entre verdad relativa y verdad absoluta y que aún no se resuelve. De tal modo que hoy en día los viejos sofistas vendrían a ser los abogados, ¿no es cierto?, que sobre la base de conceptos abstractos que aspiran a una vocación universal, en realidad lo que hacen es defender verdades relativas dependiendo de los intereses en conflicto que patrocinan en cada causa judicial. Y la medida por sus resultados prácticos de esta idea del derecho, de un sistema perfecto de reglas, desde el punto de vista de si le incrementa el contenido de felicidad para el goce de los derechos fundamentales y otros derechos a los ciudadanos, o si por el contrario la paradoja entre derecho de autoridad y derecho de ciudadano más bien sirve para justificar muchas brechas sociales donde solamente gozan los derechos aquellos que están del lado del derecho de la autoridad. Esto es la formalidad de un Estado burocratizado, en tanto en que la sociedad civil no comprende esta dinámica de representación de sus derechos a través de una institucionalidad que tampoco ha hecho conciencia de las limitaciones del discurso normativo. Bueno,
Eh, Vamos entonces, dicho todo esto, a presentar finalmente, tal y como se les prometió en la lección número uno, la lección número 2, que es eh, el esfuerzo de la teoría pura del derecho de Hans Kelsen para explicar qué cosa es el derecho desde el punto de vista de una filosofía que nosotros creemos ubicada en el siglo XX, expone a Hans Kelsen-Lowy como uno de sus mejores pensadores. Vamos a hacer un receso aquí para empezar a desarrollar el tema a fin de no cansarlos. Muchas gracias. Volvemos en una hora.